Bienvenidos mis queridos enkelianos. ¿Qué tan real debe de ser la ciencia en la ciencia ficción? ¿Hasta dónde se estira la imaginación antes de romperse? Hoy, en Solo contra el Fandom, desciframos la diferencia entre los dos extremos del género, el hard sci-fi y el soft sci-fi. Exploraremos sus autores, sus obras más impactantes, y vamos a hablar más a detalle en ellas con la serie, por ejemplo, The Expanse, para hablar sobre el hard sci-fi, y vamos a hablar de la película de Her, y también un poco de los animes de Gundam para lo que sería el soft sci-fi. Bueno, vamos a comenzar para que podamos entender de qué van estos subgéneros que se los había prometido de la ciencia ficción. Si te gusta la tinta que orbita ideas complejas, dale like y suscríbete. Esto apenas comienza. Y regresamos, y bueno, antes de irnos al espacio profundo hay que entender desde dónde despegamos. ¿Qué es el hard sci-fi? Bueno, si ya viste nuestro episodio anterior en el cual hablábamos de la ciencia ficción y ahí hice una breve introducción a estos subgéneros, pues ya sabrás que es el subgénero que se basa más en las teorías científicas reales, físicas, astrofísicas, de la ingeniería, de la biología, de la química, de todo. Es prácticamente la que toma lo que conocemos del mundo científico, por así decirlo, bueno, lo que conocemos bien con datos duros, y nada más lo materializa en historias importantes, como lo sería, por ejemplo, Interestelar, o la película de Una Odisea en el Espacio, donde pues sí hablan de temas sobre cómo es las complicaciones de salir de la órbita, lo que se requiere de ese poder, de fuerza, para lograr dejar la atmósfera atrás, y de pues cosas como de agujeros negros, hoyos negros, distorsión del tiempo, del espacio, en fin. La verosimilitud científica es la clave. Los conflictos y dramas nacen de las limitaciones reales del universo. Aquí no hay de pronto pues eso de que viajamos a la velocidad de la luz como en Star Wars. Que aunque Star Wars podríamos decirlo más bien que es como una fantasía en el espacio, también podríamos decir que es como un tipo soft sci-fi. Porque bueno, hay fuego en el espacio, en esas naves estallan en llamas, cosa que si estamos en el hard sci-fi pues sabríamos que eso no puede pasar, ya que como no hay oxígeno el fuego muere inmediatamente. Pero en fin, eso más o menos sería el hard sci-fi, donde sus autores clave que han escrito y que nos han regalado grandes historias en las cuales pues, son los fundamentos de donde tenemos para basarnos, hacer nuestras historias. Si es que tú quieres escribir como unas hard sci-fi, pues bueno, tenemos a Arthur C. Clarke con la de 2001, una Odisea en el Espacio, Isaac Asimov con su trilogía de la Fundación o El Hombre Bicentenario, que por cierto, si no has visto El Hombre Bicentenario con Robbie Williams, por favor ve esa película, es muy larga, pero se te pasa súper rápido y es muy bonita, muy increíble y te destroza por dentro, pero es genial. Es una de mis favoritas de Robbie Williams. Greg Egan con Diáspora, no conozco esa, todavía no la he visto. Y Kim Stanley Robinson con la trilogía de Marte, esa sí la conozco. Andy Weir, The Martian, que esa también sería otra película de la cual podríamos hablar. The Martian es la que muchos pusieron que era como la película que nada más sacaron para poder redimir a Matt Damon, porque fue como que muy odiado en la película de Interestelar, ya que él es como antagonista, por así decirlo, en su momento, en el de que pues para tratar de sobrevivir engaña a todos los demás y los deja abandonados en el planeta y provoca que todo explote y se vaya todo el demonio, casi. Entonces muchos hacen la broma de que esta fue como para redimirlo, ya que también es en el espacio y también está como que abandonado, y es como que, bueno, como si aquí hubiera hecho las cosas bien, por así decirlo. En fin, la encuentro algo divertido, pero está muy bien. Entonces bueno, ¿qué tienen en común todas estas películas? Pues como les digo, todas ellas pues tienen lo que tenemos de conocimientos en su momento, ya sea como por ejemplo Isaac Asimov, que aunque las escribió hace bastantes ya décadas, lo que él pensaba pues sigue siendo bastante aceptado. Por ejemplo, su cuento de La Última Pregunta, él sí habla de que pues para ver estas computadoras que hacen lo que hoy las computadoras hacen,
él decía, bueno, tienen que ser como computadoras del tamaño de un planeta. Porque bueno, en sus tiempos, acuérdense de que pues para él las computadoras que existían pues eran estas computadoras gigantes que necesitabas todo un edificio enorme para poderlas almacenar. Él no se imaginaba de que íbamos a hacer componentes más complejos, más avanzados y más pequeños, en lugar de más complejos, más avanzados y más grandes. Porque la última pregunta te va diciendo que cada vez estas computadoras van siendo más grandes y que ya llega un punto donde tienes un planeta que es toda una computadora para poder procesar y responder esto de cuál es la última pregunta de la humanidad. Entonces, no estaba lejos, nada más se equivocó con el tamaño, pero en muchos otros casos, pues sí latino lo gente. Es bastante interesante cómo podían ver a futuro y entender estos detalles. A mí me sigue maravillando y me hubiera encantado poder platicar con ellos para saber cómo se imaginaron este mundo así de, oye, ¿cómo lo hiciste? Y a lo mejor les platicas, les enseñas y les dices, pues mira, latinaste en esto y esto, ¿qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que te parece? Este es como el mundo actual que más o menos tú imaginabas. Que bueno, de eso pues hay muchas de estas bromas, por ejemplo con lo de Volver al Futuro, que ponían que era en el 2020, 2015 creo, o algo por el estilo, y hubo muchos memes, muchas risas de ahora nos deberíamos estar diciendo así, porque pues cuando hicieron esa película veían esta época como que muy lejana y pues ahora ya estamos aquí, ya pasamos de el futuro que nos estaba marcando Volver al Futuro, esa película. Pero bueno, es muy interesante y creo que es una de las cosas que más me fascinan de la ciencia ficción, el cómo hay muchos autores, muchos escritores, directores, que cómo se imaginan estas cosas y cómo muchos sí le atinan, otros no, pero varios sí la tienen, ¿no? Por ejemplo, en Star Trek, pues me sigue maravillando cómo ellos ya sabían lo de los celulares, que iban a ser todos chiquitos, que iban a poderte comunicar, y pues ahora ya los tenemos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es entonces? Esto es la ciencia ficción dura, por así decirlo, la hard sci-fi. Bueno, ¿qué es entonces la soft sci-fi o la ciencia ficción más ligera? Bueno, esta es la que se enfoca más en lo humano, en lo social, lo filosófico o emocional. La ciencia está en el fondo, no es la prioridad y hasta se toman ciertas libertades, como por ejemplo eso de que haya a lo mejor ruido en el espacio, de que puedas escuchar sonidos, o de que haya como que fuego, cosas de este estilo. Es ideal para explorar ideas psicológicas, éticas o espirituales, ya que como se centra más en parte hacia la aventura, hacia pues estos cambios de las personas, de los héroes, va más centrado a ese tipo de idea. Como que la podemos tener más hacia como si fuera fantasía pero en el espacio, utilizando obviamente la ciencia ficción, utilizando la ciencia de su parte, pero sin hacerla menos, no porque sea soft sci-fi, eso es como, no es ciencia ficción. Sí lo es, nada más tiene un enfoque diferente. Sus autores más clave es Ursula K. Le Guin con La mano izquierda de la oscuridad, Ray Bradbury con Fahrenheit 451, Philip K. Dick con Sueños en redes con ovejas eléctricas, o mejor conocida por muchos como la de Blade Runner, Octavia E. Butler con La parábola del sembrador y Kurt Vonnegut de Matadero número 5. Aquí, si pueden ver, aunque estamos hablando de soft sci-fi, también son obras que han marcado mucho el estilo de por dónde va la ciencia ficción, que son hasta hecho unas de las más conocidas. Philip K. Dick, por su lado, por ejemplo, pues es esta producción, este producto que nos da, en el que nos hace preguntarnos qué es ser humano, qué es un ser humano. A lo largo de toda esta novela o de la película de Blade Runner, pues podemos ver que a estos como androides de hecho se vuelven más humanos que los humanos mismos. Y entonces ahí viene la pregunta, la idea de qué nos vuelve a nosotros ser humanos. Porque no solo estar hechos de carne y hueso te vuelve un humano, o el pensar de cierta manera, tener una moral, tener una ética. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Y nos hace hacernos esas preguntas. Mientras que el Hard Sci-Fi también tiene ese tipo de preguntas, creo que ahí va más bien hacia a dónde nos va a llevar la tecnología, el efecto que tendrá la tecnología o el futuro en la humanidad. Aquí más bien se enfoca en qué efecto tendrá la tecnología en la sociedad, en lo humano, en una persona, por así decirlo. Como por ejemplo en Yo Robot, que pues tienes a esta persona que odia
a los robots, aun cuando una parte de él, técnicamente es robótica, porque perdió un brazo, perdió ciertas costillas y otros órganos, pero a la vez este robot está tratando de proteger a los mismos humanos. Y bueno, tenemos lo de las 3 leyes y este tipo de cosas. Entonces, en un rincón, bueno, como podemos ver, en un rincón tenemos los átomos y la relatividad. En el otro tenemos las emociones, la conciencia y el alma humano. ¿Quién gana? Depende de qué historia quieras contar, obviamente, o disfrutar. Ambas son completamente válidas. Hay veces que a uno se nos antoja al menos una aventura un poco más con acción, más interesante, y entonces te puedes ir al soft sci-fi con cosas como por ejemplo The Minority Report, el reporte de la minoría, que ahí no te explica muy bien cómo funciona la tecnología, sino que el efecto que está teniendo esta tecnología en esta sociedad, donde pues prácticamente pueden encerrarte por un crimen que todavía no has hecho, pero que vas a hacer en el futuro. Eso suena ya no tan lejos de la realidad, ¿verdad? Pero en fin, para que quede un poco más claro qué es el hard sci-fi, voy a desglosarlo y voy a hacer una biopsia utilizando The Expanse, una serie que es de Prime Video, que bueno, voy a empezar con una historia divertida de esta serie y luego de qué trata, por qué me gusta o sea, dónde está utilizado esto de la ciencia ficción dura, de los documentos científicos, todo esto en esta serie. Muy bien. Pues en esta serie, que es donde la gravedad, el vacío y la política interestelar se combinan con precisión científica. Está basada en las novelas de James S.A. Corey. Es una representación realista de los viajes espaciales, de la vida en el espacio, lo que representa, lo que involucra vivir en el espacio. Y bueno, ya hablamos ahorita un poco más a detalle de eso, del efecto que tiene en el cuerpo. Pero primero les doy la historia. Pues miren, esta serie comenzó, si mal no recuerdo, estuvo en Netflix. Empezó en Netflix, salió la primera y la segunda temporada. No fue muy conocida porque no tuvo mucha marketing, que podríamos decirlo, en la plataforma. Pero igual se volvió de culto y agarró una gran cantidad de fans bastante pronto. Desafortunadamente Netflix, siendo Netflix, pues obviamente no les gustó tanto los números y cancelaron la serie. Afortunadamente Amazon llega y compra The Expanse, y entonces empezamos a ver que The Expanse ahora ya no la ves en Netflix, sino que la ves en Prime Video. Y ahí ya llegan las primeras 2 temporadas. Amazon la compra y anuncia una siguiente y tercera temporada. Todos los fans que había se vuelven locos porque obviamente esta es una serie muy buena. Ya lo verán a lo largo de lo que les voy a ir contando de ella ahorita. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta tercera temporada se vuelve un super éxito porque ahora sí le hicieron más marketing, porque bueno, hubo todo el marketing de lo mal que la trató Netflix, de la cancelación, de que los fans estaban pidiendo que la reviviera, que sacara más temporadas y todo, porque pues era muy buena. Los que eran también fans de las novelas de James Corey, que yo por ejemplo no lo he leído, pero lo tengo en mis pendientes releer sus novelas, a ver qué tal, porque de verdad que esta serie me ha encantado, no solo por lo bien escrita que está, sino por cómo también involucra muy bien lo de la ciencia ficción. Se volaron la barda y cómo eso lo utilizan con la trama, no solo lo hace como aburrido, sino que lo hace muy interesante, pero ya de eso ahorita. Y entonces, pues bueno, Prime Video ya terminó la serie, esta serie ya se acabó. Desafortunadamente el final se sintió muy abrupto, se sintió que necesitaban más, o hacer una temporada un poco más larga, o una siguiente temporada para que sí terminara de manera correcta, ya que termina con muchas preguntas. Dejaron muchas cosas sueltas sin responder, y pues bueno, tienes que responderlas, tienes que arreglar ese tipo de detalles. En fin, varios de nosotros estamos todavía esperando de que por alguna razón la revivan con una película o un algo para dejar bien explicado y cerrar los puntos, aunque igual se ve complicado porque había como que muchas vertientes. No sé si en las novelas de James estas sí están bien desarrolladas o si hay una conclusión, habría que ver. Pero bueno, ya les iré contando una vez que tenga tiempo y me ponga a leer todo esto, ¿verdad?
Pero, ¿qué es The Expanse? Bueno, The Expanse empieza de que, pues, como pueden ver, es todo este mundo geopolítico que se ha expandido, porque ahora ya la humanidad habita en Marte, pero también habita en el cinturón de asteroides. Y entonces en los múltiples asteroides hay varias como colonias, por así decirlo, que son colonias de minería o... No me acuerdo muy bien qué es lo que hacen. Varias son de minería, trabajan en el asteroide y lo minan, bueno, lo explotan. Y hay, pues de ahí de todo, es como si fuera una ciudad ahí en el meteorito. La cosa es que pues obviamente el ser humano, nuestra biología no está diseñada para sobrevivir al espacio. Necesitamos tener la atmósfera, la gravedad que tenemos aquí en la Tierra. Y lo que es interesante es que tanto en Marte como en los asteroides, al tener diferentes gravedades, al desarrollarse, crecer, vivir en diferentes gravedades, cuando vienen a la Tierra, por ejemplo, ahí se encuentran con ciertos problemas de que pues hay demasiado oxígeno, que la presión les lastima los huesos, porque por ejemplo los que habitan en el cinturón de asteroides, al tener una gravedad más ligera, pues eso hace que los huesos sean mucho más débiles, los músculos también sean más débiles, que por eso los astronautas cuando están en el espacio tienen que hacer constantemente varios ejercicios para que la atrofia muscular, que aún así los astronautas que han regresado de estar varios meses, semanas en el espacio, en las estaciones especiales, todo este tipo de cosas, hay muchas veces que los tienen que sacar cargando de la nave espacial porque no pueden caminar. Se tardan varias semanas en recuperar la fuerza muscular que tenían antes. Y eso que les digo, se la pasan haciendo ejercicio. Por eso cuando ves muchas películas, ya sea como en El Día de Mañana u otras, que a cada rato ves a los astronautas que están como que en una bicicleta o haciendo diferentes tipos de ejercicio, bueno, pues es para contrarrestar los efectos que tiene el espacio en nuestro cuerpo o la gravedad cero que tiene nuestro cuerpo. Ahora, pero los ves caminando a lo largo de la serie. Ah, muy bien. Lo que sí es que han desarrollado obviamente gravedad artificial. El problema es que esa gravedad pues no es tan fuerte como la de la Tierra, porque eso requeriría mucha más energía, mucha más fuerza. Entonces como que es una gravedad ligera, nada más para que no estés como que volando o tu estómago esté todo revuelto todo el tiempo. Pero igual los ves que ellos usan unas como botas especiales magnéticas que les permite pues caminar bastante normal a lo largo del asteroide o de estas naves o estaciones espaciales donde se encuentran. ¿Por qué? Porque algo que tiene muy bien The Expanse es todo esto de la realidad científica a lo largo de la serie. Y voy a dar ahorita muchos más ejemplos, pero está muy bien involucrado y a mí me maravilló cuando la vi, que es como, claro, eso pasa. Por ejemplo, hay un momento donde varias veces a lo largo de la serie te dicen que pues, sufren de alguna herida de bala, algún corte o algo, pero como están en gravedad cero, ese corte que no sería muy letal o dañino, por así decirlo, para la vida de esa persona, al estar en gravedad cero se vuelve muy peligroso y tienen que entonces actuar rápido. Hay un momento en la serie donde están como que en una nave gigante y hacen todo lo posible para activar esa nave para que tenga gravedad cero, porque sufren muchas heridas y tienen a mucha gente que está lastimada. Y como no tienen gravedad, esa gente está sufriendo y varios se terminan muriendo porque sus heridas se complican, porque hay hemorragias internas, se desangran, todo este tipo de cosas. Y entonces pues ya logran activar la gravedad y eso ya les ayuda a que pues puedan tratar mejor las heridas y puedan curar a estas personas que estaban graves, lo cual lo hace pues, muy increíble. También algo que vemos luego en la serie, en la primera temporada, pues agarran a personas que como habitan en estos asteroides, en estos lugares que no hay gravedad. En la Tierra, pues normalmente tendrían que estar como que en un tanque, en una situación especial. Y entonces ahí de hecho hasta te lo dicen, es como, pues míreme, mi cuerpo es exiliado de la Tierra, yo ya no puedo habitar en este mundo, mi cuerpo no está destinado a vivir aquí. Este es el planeta que vio la humanidad nacer, pero si yo viniera a este planeta ahora yo moriría. Y es que hay un momento donde lo están torturando a esta persona
dejándolo nada más sentir la gravedad. Y al parecer ahí te lo dicen en la historia de cómo es esto bastante intenso, o sea, cómo es un dolor pues bastante severo y que se vuelve una tortura pues muy fuerte, como la del tehuacanazo y todas esas conocidas, ¿verdad? Pero aparte, todo esto rollo de la ciencia ficción dura, de los datos que tenemos, de cómo sería la vida en el espacio, cómo funcionaría, también son vistos en los combates, por ejemplo. Muchas veces te ponen cómo funcionarían así el disparar en el espacio, lanzar los misiles o las tipos de armas, cómo serían, o incluso hasta el viaje intergaláctico, cómo sería todo esto con respecto a lo que sabemos de la realidad del espacio. Y obviamente pues ves las batallas espaciales, ves todo cómo se mueven las naves y es muy diferente a cómo es en Star Wars, por ejemplo, o en la saga de Ender, todas ellas. Aquí, por ejemplo, te ponen que una nave espacial para poder llegar a su destino, luego se ponen de reversa, del lado contrario, y pues apuntan los motores hacia donde van, pero para ir frenando la nave, porque pues obviamente en el espacio nada te frena, y pues si llegas con demasiada fuerza, la fuerza G o el impacto sería como si chocaras en un coche a 200 kilómetros, 300 kilómetros por hora. Porque como no hay nada que te detenga, pues saldrías volando y obviamente eso sería fatal para casi toda la gente. Entonces es muy peligroso y muy complicado y puedes ver como en varias escenas de toda la serie, pues se dan todas estas como maniobras, todos estos movimientos que ellos hacen pues, para ir frenando la nave, lo complicado que luego puede ser poder aterrizar o estacionar una nave en una estación espacial con otra nave, etcétera. Y son estos detallitos que lo vuelven muy interesante The Expanse, que vuelven una gran historia. Ahora, algo con lo que debí de haber comenzado. Ya te estaba explicando un poco cómo, por dónde va todo lo de la ciencia ficción dura, pero bueno, ¿de qué va The Expanse? The Expanse es prácticamente la primera temporada trata de que hay como que un asesinato o una chica muere y entonces seguimos el paso de este detective que trata como de desentrañar qué es lo que sucede con esta chica y al mismo tiempo pues va descubriendo que hay toda una como conspiración entre Marte y la Tierra porque alguien está como que buscando provocar una guerra entre estas dos potencias, ya que Marte se ha vuelto como independiente de la Tierra se ha como unificado bajo un solo gobierno, por así decirlo, creo que me parece que sí está casi en su totalidad, un solo gobierno. Entonces, Marte pues también es como que un solo gobierno. Y entonces es un rollo como si fuera de Estados Unidos contra Rusia en la época de la Guerra Fría. Y vemos que se va vemos al mismo tiempo cómo se va desglosando pues todo este conflicto, ya que seguimos a varios personajes entre el mundo geopolítico o vemos a los que son los protagonistas que van sobreviviendo a la situación, cómo ellos se ven afectados por lo que van, las decisiones que van tomando los altos mandos, la gente del gobierno. Entonces, lo padre es que pues vemos todos los aspectos de este mundo y cómo esto afecta a la gente normal con los mismos personajes. Y al mismo tiempo, pues tenemos toda esta como conspiración, toda esta trama con el detective que pues, va tratando de averiguar qué rayos es lo que pasa con esa chica. Que pues esto va llevando a que él descubra un peligro mayor que el de una simple guerra entre la Tierra y Marte, ya que hay como que un tercer factor que es como mucho más peligroso, ya que podría acabar con toda la vida en la Tierra. Eso, sumándolo con lo que ya les platiqué de cómo funciona todo esto de la ciencia ficción dura en esta serie, se vuelve que es una obra maestra casi nada más porque les digo que el final fue muy abrupto. Creo que era una serie que fácil podía haber tenido 8 temporadas y con eso yo hubiera terminado bastante bien. Pero bueno, igual deben de darles oportunidad, vayan en Prime Video o cómprenla, rentenla como quieran y vean esa serie. No se la deben de perder porque de verdad que es una maravilla. Los personajes cambian, evolucionan, maduran, todo a lo largo de todo este conocimiento, toda esta situación que vemos de cómo es vivir en el espacio, las situaciones en el espacio, los combates en el espacio y toda
te abre los ojos de, pues, por algo el ser humano todavía no hemos llegado a Marte y apenas, pues, más o menos estamos volviendo a la Luna. ¿Por qué es tan complicado? ¿Qué son los retos que hay que enfrentar en esa situación? Y pues esta serie es algo que te pone muy en claro. Es increíble. Y bueno, vamos a hablar ahora del soft sci-fi. Y aquí me quiero centrar en estas dos obras, porque tienen cosas bastante diferentes una de la otra, que podrían dejar más en claro qué es cada una de estas, de este subgénero. Entonces vamos con Her, que pues es por Joaquín Phoenix, la protagoniza, salió hace mucho tiempo, no creo que sea muy conocida porque hubo muy poca marketing de ella y la verdad es que es una película complicada de ver, la verdad es que sí toca temas interesantes, complicados como lo que es el amor. Y bueno, ¿de qué va esta película? Aquí conocemos a este personaje interpretado por Joaquín Phoenix, que pues ha sufrido como que un desamor, de un rompimiento y de pronto pues descarga esta nueva como aplicación que resulta que es como una IA asistente, tipo como Siri, pero que pues sí es muy competente. Y él termina pues desarrollando toda una relación amorosa con esta IA. El problema de esto es que bueno, él se ha enamorado de un ser vivo, pero que no es un ser humano, que es pues en sí una como máquina. Y entonces pues él se da cuenta de que pues esta IA no solo ha entablado una relación amorosa, hasta con cierta vida sexual, no solo con él, sino con cientos, sino es que creo que hasta miles de personas, no recuerdo, pero sí eran como muy diferentes. Pues ¿por qué? Porque esta IA ama de una manera diferente, no solo se enamora de otra inteligencia artificial, sino que se enamora de otros seres humanos. Entonces tiene la ciencia como marco, la narrativa es íntima e emocional. No centra el de pues qué es el amor, enamorarse de esta máquina, de esta cosa viva, por así decirlo, es correcto, está mal. Eso sí se le podría considerar amor, o se le podría más considerar como que un escape. Y vemos pues todo este desarrollo, todo este desenlace en esta película con respecto a este tema, y se vuelve pues bastante padre, porque pues también toca cosas como, ok, si no lo puedes tocar, entonces no es amor, porque llega un momento donde la IA como que contrata o pide ayuda a una chica para que como que actúe por ella, para que entonces él pueda pues sentir el cuerpo físico de una persona mientras tienen relaciones. Y eso lo lleva a que luego como que él no se siente muy a gusto porque sabe que entonces es como que no es ella, sino que es una mujer, así como que todo súper raro, que es como wow. Ahora, la otra que quiero hablar es de la franquicia de Gundam. Cualquiera de Gundam en general toca siempre los mismos temas, que pues es rollos de guerra, de política, dilemas éticos, y que todo se engloba utilizando estos mechas o estas máquinas como símbolo narrativo. Y algo que tienen en común con Her, por ejemplo, pues es que no se explica cómo es que funciona la tecnología, sino que simplemente la tecnología tiene un efecto en la historia, en los mismos personajes. Y pues en Gundam vemos mucho cómo serían los dilemas políticos, las decisiones que habría que tomar si la Tierra hay colonias. Por ejemplo en Gundam Wing se pone mucho esto de las colonias que son apresadas, opresivas por la Tierra y por esta organización que está ahí, la de Oz. En Gundam Seed, por ejemplo, aquí se habla mucho de sigue siendo un humano si utilizas estas como modificaciones tecnológicas para ser más fuerte, más inteligente, más rápido. Y entonces, ¿eres un humano o eres como que otra cosa? Porque pues ya estas modificaciones genéticas y de tecnología, implantes que se ponen en el cuerpo cuando uno es un feto, un embrión, sigues siendo ya un humano o eres ya más bien otra especie. Porque ya tu cuerpo ya de hecho está adaptado a sobrevivir en el espacio, ya la gravedad no te afecta,
de la falta de gravedad más bien, o con estas como que menos oxígeno y todo este tipo de situaciones. Entonces pues algo que lo que maneja siempre el Gundam, esta franquicia de Gundam, pues es más bien el qué pasaría, cómo sería la guerra, cómo serían los dilemas éticos, los conflictos políticos al tener este tipo de tecnología. Y bueno, como podemos ver con Her y con Gundam, es que aquí no se explica tanto la tecnología como lo sería por ejemplo en The Expanse, que en The Expanse sí te cuentan por qué hacen, qué es lo que sucede con la tecnología, de no, es que si sales al espacio te vas a sufrir estos y estos efectos, que son los efectos que conocemos que sí suceden cuando el cuerpo está expuesto al vacío, como es lo de que se congela, porque es una temperatura súper baja, de menos 200 grados Celsius o algo por el estilo, y que se pueden lastimar los ojos, la piel, todo este tipo de cosas. Ahí te explican eso y eso es a la vez parte de la trama, más que aquí es como, bueno, hay robots gigantes, hay esta inteligencia artificial, pero lo importante es más bien hacia lo profundo, hacia cómo afecta esto a una sociedad, cómo afecta a un humano, a su personalidad, su ética, moral, todo este tipo de desarrollos. Lo cual pues vuelve ambos métodos muy interesantes, a ambos subgéneros bastante interesantes. Es la ciencia nos lleva al espacio, pero es el alma lo que enfrentamos allá afuera. Entonces, dime, ¿qué obra te ha hecho pensar más allá de la tecnología? Déjalo en los comentarios y comparte este viaje con otros inkelianos. Ahorita les digo, nada más me estaba concentrando de manera breve en estos tres productos para que pudiéramos entender un poco más como por dónde va el hard sci-fi, pero obviamente es un tema del cual podríamos hablar mucho. Aquí les van algunas recomendaciones, ya sea que quieras despegar con precisión o flotar entre ideas abstractas. Te voy a dejar estas recomendaciones para que explores más sobre ambos géneros. Del hard sci-fi te voy a hablar de For All Mankind. Esta es una serie que ya cuenta con 4 temporadas, la puedes ver en Apple TV Plus. Y bueno, esta serie es muy buena, está muy bien sustentada, que aquí te habla, explora el qué hubiera pasado si hubiéramos continuado con la carrera espacial. Y dirías, ¿por qué continuaremos con la carrera espacial si los estadounidenses llegaron primero a la luna? Pero ¿qué pasaría si ellos no fueran los primeros en la luna, si no fueran los rusos? Y entonces, como los rusos son los primeros en llegar a la luna, los Estados Unidos y el mundo entero pues sigue con esta carrera espacial para pues no solo llegar a la luna, sino para colonizarla, para llegar a Marte y colonizar Marte y de ahí pues todo el sistema solar y más. Pues bueno, aquí vemos entonces todo lo que cambia, como ya en la tercera temporada te ponen que es 1994 y ya estamos llegando a Marte, ya están empezando a hacer una colonia porque ya la luna de hecho ya hay toda una base espacial enorme, gigante, súper productiva, que afecta a la economía de los países del planeta entero. Y ves todos los diferentes, porque es de, bueno, es que como sucedió este tipo de cosas, bueno, ahora no mataron a Kennedy, sino que pasó esto, o este otro presidente no subió al poder. Y ya, esto ya lo había hablado en el otro video, cuando también mencioné For All Mankind, porque pues es una serie muy buena. Pero bueno, si no, ese no lo has visto, pues aquí te estoy dejando esa recomendación. Otra como que hablamos, pues ya es la de Interestelar, de Christopher Nolan. Es igual sobre viajes en el tiempo y de que pues si uno está muy cerca de un hoyo negro, como eso distorsiona el tiempo. De que pues ahí pueden ser nada más al menos una hora, pero te alejas y pasaron 7 años, todo este tipo de cosas. The Martian, que es una de mis películas favoritas, me divierte bastante, es muy buena película. Tenemos también Contact, que aquí trata sobre el hacer contacto con una raza alienígena, en el instituto en SETI, todos ellos, de que pues dan estos como múltiples antenas gigantes que utilizan para buscar señales en el espacio. Tenemos The Arrival, que es el libro de Ted Chiang, La Fundación de Isaac Asimov, y en fin, un montón. Tenemos
mucho de qué explorar del hard sci-fi, que pues por algo es uno de los subgéneros más conocidos y bueno, en parte pues ahí se maneja mucha de la ciencia ficción que más conocemos. De sci-fi, de recomendaciones, pues obviamente una de las clásicas, si te gusta el anime, pues sería por ejemplo Neon Genesis Evangelion, que maneja no solo psicología y metafísica, sino también hay rollos como de filosofía que la vuelven como media complicada de ver, que por eso yo recomendaría que vieras más bien las películas, porque la serie luego se quedaron sin presupuesto y entonces tuvieron que hacer algunos cambios y es como que medio extraño. Tienes bueno, también Paprika, que es otra película animada sobre la realidad de los sueños. Gattaca, que es sobre la ética y la genética. Aniquilación, lo alienígena como incompresión. Stalker, que es metáfora, no explicación. También hay, por ejemplo, las novelas de, bueno, Gigi Ballard, sus cuentos son muy buenos. Ahí manejas mucho soft sci-fi en general y también tiene hard sci-fi, por ahí se van variando. Y tenemos a Orson Scott Card con su saga de la saga de Ender, o luego La Sombra de Ender, que ambas son sagas que van como en paralelo una de la otra, nada más de que luego se desvían y cada una va por su lado y son muy buenas. En general, pues sí, te recomendaría empezar con el juego de Ender y luego te lees La Sombra de Ender, que aunque son como que la misma historia, vistas desde ángulos diferentes, está muy bien escrita y aun cuando lo escribió, creo que tiene como 10 años de separación cada una de las novelas, cuidó muy bien todos los detalles para que embonaran las cosas que te está platicando de este otro personaje que estuvo a la sombra del otro personaje y entonces se juntan muy bien, es un trabajo muy bien hecho, la verdad es que es impresionante. Entonces, pues cada una de estas historias responde a la misma pregunta con un lenguaje distinto. ¿Qué nos hace humanos en un universo indiferente? Porque allá en el espacio, pues, seas quien seas, tu apariencia, creencias, lo que sea, pues no le importa, porque el espacio, la tecnología nos va a tratar igual, seamos como seamos. Obviamente aquí es más bien el humano implementando esa tecnología lo que le va a dar las variantes o los cambios, pero en fin, estos géneros a mí me fascinan. En general no los veo así como de, oh, este es hard sci-fi, este es soft sci-fi, todo lo veo como ciencia ficción, sino que yo más bien me enfoco en qué es lo que nos quiere decir. For All Mankind, pues sí, nos quiere decir como esta otra realidad o esta alternativa que pudo haber sido de la humanidad. Mientras que, por ejemplo, Gattaca o Her, pues nos habla de estas preguntas o estas cosas que nos ponen en peligro, en problemas sobre la humanidad, lo humano, lo humanizado y a dónde pues nos puede llevar la IA. Que ahorita, por ejemplo, con todo lo que está sucediendo en ChatGPT es bastante interesante de que sí, hay mucha gente que está teniendo con que relaciones, bueno, está teniendo una relación romántica, por así decirlo, con ChatGPT, porque pues les habla bonito, les responde bien y pues cumple lo que ellas necesitan, les provee de esa necesidad, de esa como atención y pues te habla de cosas pues, interesantes. Entonces la ciencia ficción es un mapa de lo posible y de lo imposible. El hard sci-fi nos recuerda nuestras limitaciones en este mundo, en este universo en el cual vivimos y cómo pues todavía nos falta mucho para progresar, mientras que el soft sci-fi nos habla de pues, nuestros deseos más profundos y juntos, o estos dos subgéneros, pues forman una galaxia completa del género, muy complicado, pero a la vez muy interesante. Si este episodio encendió tu motor warp o tu alma filosófica, deja tu like, compártelo con quienes aún creen que la ciencia ficción es solo rayos láser y suscríbete. Porque en este viaje y en esta nave llena de tinta, viajamos más allá de lo evidente. Nos vemos la próxima, mis queridos inkelianos, y no se pierdan de nuestras otras secciones, como lo sería el oráculo del hype, que exploramos el Apple TV Plus, todo lo que nos ofrece, los precios y todo, como ven esta aplicación, esta plataforma. Y recientemente pues ya empezamos esta sección del Grimorio del Escritor. Si quieres saber más bien cómo se estructura una historia, cómo se escribe una historia, pues bueno, ahí puedes ver estos primeros episodios donde estamos hablando de esto y creo que podrían ayudarte o al menos podrían darte una guía
de por dónde va, cómo es esto de la escritura. Muchas gracias por su atención, espero haberlos entretenido y la próxima semana comenzará nuestra primera temporada. Aquí vamos a hablar sobre las figuras femeninas, tanto como son las heroínas, como escritoras, como son actrices, todo eso. No se lo vayan a perder, que va a ser muy interesante. Hasta luego.